Pocos días quedan ya para esta segunda vuelta electoral. Detrás mío están las imágenes de tanto Alejandro Guillé como Sebastián Piñera. Uno de los dos será el próximo presidente de Chile. Son las imágenes también de lo que fue el último debate presidencial. Y queremos hablar de lo que se viene para este 17 de diciembre, para lo que se viene en esta segunda vuelta y también en temas relacionados a lo que no se puede hacer por estos días, que son justamente las encuestas. Nos encontramos con Patricio Dusayán, él es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a quien agradecemos su presencia en Litoral Press TV. Patricio, bienvenido. Gracias, Cristian. Una persona que estuvo desde los inicios de este canal de televisión, estuviste en la presentación. En el lanzamiento público. Exacto, pero y todo lo que fue el estudio privado también, pero no había estado conversando con nosotros. Bienvenido, Bien, pues. Gracias. En esta súper definición de lo que será la segunda vuelta electoral, Patricio, una de las más reñidas y más inciertas desde el 99. Lo conversábamos fuera de cámara. No sabemos, o sea, estamos en una situación bastante extraña. Sí, aparte ciego. Ciego, estamos navegando sin saber lo que ocurre. Sí. Yo creo, te comentaba antes, esta reunión que estuvo en Twitter mencionada en la Facultad de Comunicaciones el jueves pasado, que estuvimos hablando sobre las encuestas, por qué habían fallado, o si habían fallado o no habían fallado, etcétera. Y yo tengo una opinión personal sobre lo que está pasando. Yo creo que hicimos algo que yo creo que nos caracteriza como país. Llegamos y hacemos reformas de repente. Y yo creo que aquí hicimos muchos cambios todos al mismo tiempo. Los electorales. Y ahora no podemos aislar las variables para decir, a ver, cuál está influyendo más, cuál menos, cuál habría que retroceder. O sea, nos fuimos a voto voluntario y ya vimos las consecuencias. Ahora empieza la discusión si hay que volver a lo obligatorio o no. Pero ahora cambiamos el sistema electoral. Y la gente entonces se encontró con unos votos gigantes, con una cantidad de candidatos para cada cargo increíbles. Yo creo que esto va a ir en aumento, porque después de la elección parlamentaria, mucha gente va a decir, ¿sabes qué? Con pocos votos puedo salir. Tengo que ir colgado de alguien que saque buena votación. Por tanto, los interesados en 4 años más van a ser multiplicados por los que tuvimos ahora. Jackson. Claro, todos ahora van a querer ser candidatos porque con lograr a lo mejor el 1%, si voy en una buena lista, encabezada por algún buen candidato, salgo. Entonces los interesados van a aumentar, la gente se encuentra con mayor cantidad de candidatos. Redibujamos los distritos, por lo tanto la historia que existía sobre el comportamiento electoral de los distritos dejó de existir. Esto afecta a las encuestas, porque las encuestas, y por eso yo creo que las encuestas no fallaron por culpa de las encuestas mismas. Cuando uno interpreta una encuesta, lo tiene que hacer a partir de la historia y a partir del clima electoral o del clima de opinión que existe. Y aquí no había clima de opinión, porque el tercer cambio que hicimos fue en la propaganda. Financiamiento. En el financiamiento que repercute en la propaganda, sobre todo en la propaganda callejera, porque uno podría decir, bueno, está todavía la franja en televisión, que puede tener muy poco impacto, pero en las calles la elección no existía. En ciudades pequeñas, la campaña existía en las vías principales, no en los barrios, no en las calles secundarias, como era antiguamente. Uno puede decir, ¿sabes qué? Mejor, ahora es más limpio, antes era... Sí, pero la gente no sabía que había una elección entonces, porque salvo que lo viera en los medios de comunicación, salir a la calle, hoy día la segunda vuelta no existe en la calle. No hay propaganda de los candidatos en las calles. Yo creo que eso está produciendo además una urbanización de la política. Ahora algunos dicen, no, es que la primera vuelta votó solo la gente en las grandes ciudades, pero en el mundo rural no votó. Pero bueno, si uno mira el debate de anoche, no se le habló al mundo rural. Es un debate absolutamente de grandes ciudades y de clase media alta. Esos eran los temas. No, los candidatos no le hablan a los sectores más vulnerables, salvo en algunas cosas muy puntuales. La campaña no existe donde esa gente vive. Entonces uno dice, se está urbanizando la política, se está segmentando y por lo tanto va a votar
porcentaje que va a votar y después todo se sorprende y dice, pero ¿por qué vino tan poca gente a votar? Voto voluntario, propaganda, financiamiento, reformas que también afectaron a las encuestas que no pueden ser publicadas en estos días. Bueno, eso es lo otro, que además agregamos al sistema electoral, al redistritaje. Hiciste unos distritos gigantescos, por lo tanto alejaste el candidato de la gente. Hoy día es más mediática la elección, la campaña. Financiamiento electoral y repercusión en la propaganda, que desapareció de las calles. Y veda a las encuestas. Veda a las encuestas, que a mí me ha sorprendido y lo mencioné en esa reunión, que incluyó a Litoral Press con la medición de la cobertura mediática de los candidatos, tanto en medios tradicionales como en redes sociales. Una autocensura, claro, Patricio, porque nosotros lo podríamos publicar y no es una encuesta de opinión, nosotros no le preguntamos a gente, pero claro, más vale Juan Segura vivió muchos años, dicen. Desgraciadamente también... A mí me parece que no corresponde a una encuesta, porque en el fondo es un análisis de contenido de los medios. No es preguntar opiniones, sino que es tomar la opinión de los medios, que es cómo publican o cubren una campaña, y medirla. Por lo tanto, es un análisis de contenido. Pero que contribuye al clima de opinión. Lo que hace medir la cobertura mediática, la cobertura en redes sociales, es ver cómo está el clima de opinión. ¿Los medios crean realidad? Los medios contribuyen al clima. Y la gente tiene la capacidad de percibir los climas. Vivimos pensando en los climas. Te pongo el ejemplo... los autores, ¿cómo definen el clima de opinión? Es lo que la gente piensa que piensan los demás. Lo que la gente piensa que piensan los demás. ¿Por qué? Porque los seres humanos funcionamos así. Entramos a Amazon y Amazon nos dice, los que compraron este libro también compraron estos otros libros. O estos son los libros más vendidos, nos dicen los diarios todos los fines de semana. Deben ser buenos. Entonces uno dice, bueno, si el que compró este libro le gustó este, y compras música y te dice, los que compraron esta música también les gustó esta otra música. Y en la ropa pasa lo mismo, y te dicen, estas son las prendas más vendidas. Uno entra a una librería y lo primero que se encuentra es el mesón de lo más vendido, porque queremos saber lo que hacen los demás. Estamos siempre, y es una cosa natural. En política también. Y en política también, y ese es el clima de opinión. Y el clima de opinión se manifiesta en la cobertura que los medios le dan, no solamente a los candidatos, sino que a los temas, etcétera, lo que sucede en las redes sociales. La gente está abierta a eso, sale a la calle y ve la propaganda, o veía la propaganda. ¿Te fijas? Entonces había un clima de opinión, que es muy decidor de lo que realmente va a pasar. Uno tiene que distinguir en la encuesta dos mediciones, uno cuando miden opinión pública, otro cuando miden el clima. Cuando miden opinión pública, la pregunta es, si la elección fuera el próximo domingo, ¿por quién vota usted? Y eso tiene una serie de sesgos. Si me pareció que el entrevistador tenía ciertas características o no, si yo estaba apurado, si en realidad prefiero decir que no sé, y que en el no sabe no responde. Cuando uno quiere medir clima, la pregunta es, si la elección fuera el próximo domingo, ¿quién cree usted que va a ganar? Es decir, ¿qué cree usted que van a hacer los demás? Que en el fondo es lo que va a hacer él también. Y es lo que la persona tiene la capacidad de percibir como clima. Por eso se habla de clima, porque hay una sensación ambiental. Pero las encuestas fallaron mucho y ya venían fallando desde las municipales de hace un par de años atrás. A ver, yo creo que aquí se agravó por esta situación, que no había una forma de interpretarlas en algo que te hiciera sentido. Es decir, sabes que estos números me hacen sentido a lo que estoy viendo en la calle, a lo que converso con la gente, a lo que veo en los medios de comunicación. Y por tanto el conjunto, dice, este número suena lógico. No había dónde compararlo, tenía que interpretarlas aisladamente. Y hay otros temas que vienen agravando las encuestas. No sabes cuánta gente va a ir a votar finalmente. Por lo tanto, no puedes predecir, siempre es difícil predecir, pero aquí no puedes predecir cuántos van a ir a votar. Y está más o menos claro que si votan muchos, quiere decir que fueron los jóvenes a votar y por lo tanto que lo más seguro es que gane Guillé. Si votan menos y votan el padrón más tradicional, la gente que siempre ha votado, entonces es más probable que gane Piñera. En la primera vuelta se sostenía lo mismo, ¿verdad? A menor cantidad de gente votando, gana Piñera en primera vuelta, a mayor cantidad y segunda vuelta.
votó más de lo que se pensó. ¿Te fijas? Entonces, está muy difícil predecir a quién estás interpretando, qué universo estás interpretando. Tú en publicaciones pasadas te habías guiado también con el protagonismo mediático de Litter Press, lo que habíamos hecho nosotros como empresa en mediciones de Bachelet, Matei, donde el resultado fue bastante exacto. Lo tengo aquí, a ver si lo podemos poner también en la pantalla. En esa ocasión, que fue la elección justamente del año 2013, fíjate que fue bastante decididor. El resultado final fue 62-16 para Michelle Bachelet y el protagonismo daba en esa oportunidad 62-5. Y Evelyn Matei 37,85, saca finalmente lo que el protagonismo le daba 37,5. Tú también en otras elecciones te guiaste por esto. ¿Sirve? ¿Cómo se hace y cómo lo publicas tú también? Fue en la tercera. Sí, yo me jugué una vez en una columna en la tercera, ¿Viste? dando como resultado de la elección, proyectando al resultado de la elección la cobertura mediática que tenían los candidatos. Ahora también la tenemos, no se puede decir, por lo menos. Pero al 31 de noviembre era 51 algo, 49 algo a favor de Piñera. Exacto. Entonces, no sé si ha cambiado desde el 30 de noviembre, que es el último dato público que puso Litoral Press en su sitio web. A ver, yo creo que porque el clima de opinión, lo que te decía, que es, se supone que los periodistas están formados para recoger los temas que le interesan a la gente. Y, por lo tanto, la cobertura tiene una correlación con lo que el clima ambiental está señalando. Y la gente capta eso mismo también. O sea, esto no puedes decir qué alimenta a qué. Pero la gente capta, prende la televisión, ve un candidato, ve al otro, ve la franja, habla en la calle, ve la propaganda si es que se encuentra con alguna, y se le genera una sensación de va a ganar fulano. Y normalmente, y eso está muy probado, la gente vota ganador. Así como en esta reunión comentaba Roberto Isaacson que habían hecho una encuesta después de la elección, y daba alrededor del 70% de los chilenos habían votado. O sea, pues es que esto es la gente no va a decir yo no fui a votar. Sí. Lo correcto es decir que fuiste a votar. La gente no dice que va a votar a ganador, pero en general vota ganador. Entonces, cuando el clima ambiental dice fulano va a ganar, lo más probable es que gane, que la gente haga eso, porque quiere hacer lo que hace el resto. No tenemos una personalidad de diferenciarnos demasiado. Ahora, ¿qué conclusiones sacaron de esta reunión que fue en la Facultad de Comunicaciones de la Católica? ¿Qué pudieron tomar como en limpio? Duró más de 3 horas, ¿cierto? Y me imagino que proyectaron escenario futuro. No, estuvimos hablando de cosas por hacer, de ver cómo contribuir a mejorar el resultado de las encuestas, sobre todo la confianza en las encuestas, porque en el fondo esto lo que ha contribuido es a perder confianza en las encuestas. Y las encuestas son instrumentos no solamente electorales o mínimamente electorales. Las encuestas, en el caso de una universidad, son instrumentos de investigación. En el caso de el mercado, son instrumentos en que se toman decisiones en las empresas sobre productos, ventas, etcétera. Entonces, campañas de publicidad. Hay que hacer algo. Por lo tanto, necesitas que la gente confíe en las encuestas para que te respondan las encuestas, además. Y lo que sí electoralmente se vio ahí la necesidad de influir, gestionar, que se levante la veda. Es decir, es ridículo estar 15 días sin encuesta. Entonces, por último, una veda de 3 días. Que existe en algunos países. Claro, esto es una discusión que existió en los 90. Hubo un proyecto de ley en los 90 en que se quiso prohibir también las encuestas, ahora lo lograron. Pero en el fondo, que no existan encuestas, muchas de las modificaciones que se hicieron ahora terminaron beneficiando a los candidatos que ya estaban instalados, o sea, parlamentarios que ya llevan años de circo y por lo tanto se consolidan ahí. Claro, porque también, por ejemplo, la CEP da su resultado final un mes antes de... Es imposible apuntarle a nada. Claro, porque puede no cambiar todo. Imagínate que hoy día las encuestas dejan de aparecer prácticamente cuando empieza la campaña. Claro. La campaña empieza cuando empieza la franja, supuestamente ahí empieza el despliegue territorial, las calles, y ya no hay encuestas.
si uno toma estudios anteriores, los porcentajes de gente que toma la decisión, es decir, los indecisos salen de la indecisión durante la campaña y un porcentaje muy importante lo hace en los 3 días anteriores a la elección y un porcentaje nada despreciable lo hace el día de la elección. Claro. Y resulta que, ¿cómo los vas a medir un mes y medio antes a esa gente? Imposible. ¿Tú publicarías el protagonismo mediático? Yo creo que sí, No es porque tu- es análisis de contenido. No es de opinión. No es de opinión. Es decir, si uno va a la biblioteca de la Facultad de Comunicaciones, va a ver que hay libros sobre metodologías de encuesta y hay libros sobre metodología de análisis de contenido, que es lo que hacemos muchos, ¿verdad? Que es tomar el contenido de los medios y aplicar ciertas metodologías para medir, pero no estoy levantando opiniones, no estoy haciendo una encuesta. Se ha hecho, por ejemplo, análisis de datos de, por ejemplo, los votos a Piñera y a Alejandro Guillé en diferentes comunas, de ahí se pueden sacar las mesas, Así es. si es que son más jóvenes, si es que tienen estudios universitarios, todo eso proyectando en lo que es análisis electoral. A un candidato le puede servir inclusive para saber cómo hace un puerta a puerta. Yo hice un análisis de mesa, así, ojímetro, Sí. el día de la primera vuelta, en todos los locales talagantes, que es donde vivo. Recorrí todas las salas, una por una, viendo cómo efectivamente en las mesas de gente más joven ganaba Beatriz Sánchez. Mira. Y en las mesas de gente, o sea, entrabas a un local y en las primeras mesas ganaba Piñera, y en las siguientes mesas ganaba Beatriz Sánchez. Y se replicaba en los distintos locales. Interesante el análisis. Pero así, yo, claro, podría haber ido anotando y haber hecho un análisis más científico, ¿no? No, se puede hacer, y una pena que nosotros también no podamos dar a conocer públicamente por lo menos lo que se está midiendo ahora. Yo te lo voy a decir ahora fuera de cámara, pero es algo que se tiene que pensar y analizar para las próximas elecciones, porque son datos finalmente, y los datos también sirven para ir viendo cómo No, y se sobre va todo para moviendo. hacer las apuestas correspondientes, porque tú me lo dices ahora y yo el lunes tendría que decir, ¿le apuntamos o no le apuntamos con el protagonismo mediático? Pero la gente te va a tener que confiar. Sí, pues. Si fue así o no. La gente confía. Ya lo hiciste público ¿Ah? alguna vez en el diario La Tercera, ese año 2013. Están los datos, se publica y bueno, vamos a arar ahí para que el CERVEL también escuche y Hay que se hacer la pueda hacer consulta. una modificación. Patricio Dusayán, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Interesante. Me quedo dando vuelta lo del clima electoral. Eso es algo que se ha visto bastante álgido, por lo menos en estos últimos días. Hace tiempo. Anoche la temperatura estuvo alta. Estuvo bien alta, y con los periodistas también ¿Ah? estuvieron discutiendo los presidenciables. Sí. Muchas gracias, Patricio. Gracias a ti. Gracias por ver esta conversación. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales que la emiten.